Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy vamos a continuar con el segmento número 16 del estudio en Cristología y el enfoque de hoy es los oficios de Cristo. Si es la primera vez que escucha este programa, puede encontrar todos mis programas radiales en podcast visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente, el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. Cristo ocupa 3 oficios o cargos. Estos son Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey. No cabe duda de que Cristo es el mayor de todos los profetas. Jesucristo pronunció una gran variedad de profecías con un alcance mucho más amplio y con más detalles que profecías pronunciadas en el Antiguo Testamento. Un profeta de Dios es alguien que da la revelación de quién es Dios, que habla lo que Dios le indica que hable y que le comunica a las personas las verdades que Dios quiere que ellos sepan. Definitivamente esto fue lo que hizo Jesús cuando Él vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Cuando vino a dar la revelación del Padre y para hablar las cosas que el Padre quería comunicar. En Juan 8, en el verso 28, Jesús nos dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Y nuevamente en Juan 12, en el verso 49, Jesús reafirmó las órdenes del Padre y Él nos dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Como profeta, Cristo dio la revelación de Dios no solo en su ministerio verbal, sino también en su vida y persona. Jesús es el Logos en el Evangelio de Juan, y Él es la fuente eterna de conocimiento, de la verdad, de la sabiduría y de la luz. Cuando Jesucristo encarnó, Él vino a hacer una declaración y una afirmación en la carne humana de quién es Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés anunció a Jesús como un profeta a quien el pueblo debería escuchar. Si vamos a Deuteronomio 18, en el verso 15, nos dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Luego, en el Nuevo Testamento, Pedro reafirmó el oficio de Jesús como profeta, recordándole al pueblo la profecía de Moisés y señalando a Jesús como el cumplimiento de esa misma profecía. En Hechos 3, versos 22 y 23, leemos parte del discurso de Pedro que dice, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Jesús también se refirió a sí mismo como profeta. En Mateo 13, verso 57, refiriéndose a sí mismo, Él dijo que en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. En su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo fue la revelación perfecta de Dios. Aún después de su resurrección, Jesucristo continuó ejerciendo su oficio de profeta, enseñándole a sus discípulos las cosas que ellos necesitaban saber para ajustarse a la nueva era que ellos enfrentarían. Sin embargo, luego de su ascensión al cielo, Él envió al Espíritu Santo y continuó revelándole a los discípulos y a los santos de la iglesia la verdad que Cristo quería que ellos conocieran. En Juan 16, versos 12 al 15, Jesús nos dice lo siguiente antes de su ascensión. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Jesús profetizó sobre su muerte y su resurrección. Jesús profetizó sobre la persecución que recibirían sus discípulos en su nombre. Jesús profetizó sobre las cosas a suceder antes de su regreso y las señales antes del fin del mundo. Esto lo encontramos mayormente en Mateo capítulo 24. En Apocalipsis, Jesús se le apareció al apóstol Juan y le dijo las últimas profecías que incluían las cartas a las iglesias, la derrota de Satanás y de todo el mal, la resurrección futura de los muertos y la profecía de su establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. En el último capítulo de Apocalipsis, en el verso 7, versos 12 al 16 y en el verso 20, Jesús profetizó lo siguiente que dice: Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Nadie sabe el día ni la hora en que Jesús regrese, pero podemos tener la certeza que todas sus profecías se van a cumplir y podemos poner completamente nuestra fe en cada una de sus promesas. En el oficio de Cristo como sumo sacerdote, Él es la encarnación de todo lo que se anticipó en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Como sacerdote, Él cumplió con la definición de lo que constituye un sacerdote, que es un hombre debidamente designado para actuar por otros hombres en cosas referente a Dios. Cristo cumplió con el ministerio de sacerdocio en su persona y en sus obras, haciendo ofrendas, sacrificio e intercesión. Jesús actuó como un verdadero mediador entre Dios Padre y el hombre. Según la epístola de Hebreos, Cristo cumplió con los 5 requisitos para el sacerdocio. Primero, que Él estaba cualificado para el oficio. En Hebreos 1, verso 3 dice: El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. En Hebreos 3, versos 1 al 6, el autor nos indica que el sacerdocio de Jesús es superior al de Moisés. Los versos dicen: Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés
fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Segundo requisito es que Cristo fue designado por Dios. En Hebreos 5, versos 1 al 10 dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El tercer requisito es que el sacerdocio de Cristo era de una orden superior que la de Aarón. El sacerdocio de Cristo reemplaza el de Aarón de la misma manera que el de Aarón reemplazó el sistema patriarcal. En Hebreos 7 nos habla sobre el sacerdocio de Melquisedec. Desde los versos 22 en adelante en Hebreos 7 nos habla sobre la superioridad de Jesús y dice: por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y en Hebreos 8, versos 1 y 2, dice que tenemos a un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que está sentado a la derecha del trono de la majestad en el cielo, que sirve en el santuario, lo cual es el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no levantado por ningún ser humano. El cuarto requisito es que todas las funciones del sacerdocio fueron realizadas por Cristo. Hebreos capítulo 9 nos habla sobre el sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas, la expiación y los ritos que observaba el pueblo judío antes de Jesús. Jesús, al ser el cumplimiento del sacrificio perfecto, derramando su propia sangre, hace innecesarios los sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento. En Hebreos 9 dice que Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es un tabernáculo de esta creación.
Jesús entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedarían limpias por fuera. Sin embargo, la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un pacto nuevo, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Él tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, o sea que no existe la reencarnación, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados del mundo de muchos y aparecer por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino que esa segunda vez es para traer salvación a quienes lo esperan. Y ese sí va a ser un día espectacular, maravilloso y lleno de la gloria de Dios. El quinto requisito es que su sacerdocio es eterno, indicando su superioridad y la finalidad de su acto de salvación. En Hebreos 7, verso 25 dice que por eso también Cristo puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que Él vive siempre para interceder por ellos. El tercer oficio de Jesús es el oficio de rey. Un rey es una persona que tiene autoridad para reinar sobre un grupo de personas. Jesús no solo tiene el poder y el derecho de reinar sobre un grupo de personas, sino que Él es el rey de todo el universo. Jesús es el cumplimiento del convenio davídico del Antiguo Testamento. En 2 de Samuel 7, verso 16, Dios le dice al rey David mediante el profeta lo siguiente: Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. En Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, Daniel tuvo una visión y los versos dicen: En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Esta profecía está aún por cumplirse, cuando Jesús regrese y haga todas las cosas nuevas. Cuando Cristo vino la primera vez, Él cumplió con los requisitos y lo que se había profetizado de Él como rey. Hasta en su crucifixión fue llamado rey. En Mateo 27, verso 37 dice que encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Jesús es el rey que reina y que juzga a las personas. En Apocalipsis 19, versos 11 y 14 dice: Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Jesús habló frecuentemente sobre el reino de Dios. La palabra reino de Dios aparece 66 veces en la Biblia.
La mayoría de las veces en los evangelios sinópticos, especialmente en Mateo. En Marcos 1, verso 14, Jesús dijo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús también nos enseñó a orar. En Mateo 6, la oración comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En Apocalipsis 19, verso 16, Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Jesús es el Rey Supremo y Señor de toda la tierra. Nada ni nadie tiene dominio sobre Él. Él tiene dominio de todo lo creado en todo ámbito. Cuando llegue el momento, Él finalmente regresará y establecerá su reino en la tierra, un reino que durará por toda la eternidad. Jesús ocupa estos tres oficios, el de profeta, sacerdote y rey, y en ningún momento estos oficios minimizan su divinidad. En Colosenses 2, en el verso 9, dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en el presente, Jesús continúa ocupando estos oficios. Podemos llenarnos de paz y de esperanza, confiando en Jesús y en todas sus promesas de Él hacer todas las cosas nuevas. Este es el segmento 16 sobre nuestro estudio en Cristología. Si nos sintonizas por primera vez, te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen cualquier pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.